7:27 minutos de la mañana, 7:27 minutos. El licenciado Francisco Carreira está con nosotros en la mañana de hoy para hacer un análisis de la situación y dejar claro el tema, estimados amigos televidentes y radioescuchas. Hay que hablar con claridad para que la gente tenga información precisa de lo que está pasando y de lo que pudiera hacerse según las leyes de la República de Panamá. Pero vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que dio el señor Rodrigo Tacla Durán allá a el país de España. Adelante. ¿Qué ofrecía la constructora brasileña a los candidatos, funcionarios, jefes de Estado y jefes de gobierno en distintos países de Latinoamérica? ¿Qué era lo que les ofrecía para conseguir las obras en estos países? ¿En qué consistía la trama corrupta de Odebrecht? En muchos casos eso ya empezaba desde la candidatura de estas personas, donde eran ofrecidos desde la financiación de campaña al marketing político, obras, plan de gobierno y financiación de esas obras que iban a ser presentadas como plan de gobierno a las elecciones. ¿Está usted colaborando con las justicias de Estados Unidos y de España? Sí, con Estados Unidos desde mayo del año pasado y España desde el año pasado también, pero final del año. La colaboración explicando y esclareciendo todo acerca de las acusaciones que me imputan y en todo lo que es necesario e importante que sepan de Odebrecht. Yo tuve conocimiento de todo lo que fue, muchas cosas de que pasó con la empresa por cuenta de mi trabajo como abogado ya en la defensa de Odebrecht, reuniendo informaciones para la defensa. ¿Qué papel jugó en toda la estructura offshore de Odebrecht el Banco de Antigua, la banca privada de Andorra y su filial en España, Banco Madrid? El Minor Banco Antigua era como una central, un hub. Todo. Bien, algunas de las declaraciones del señor Tacla Durán. Está con nosotros Francisco Carreira, abogado. Cuénteme un poco, licenciado, de toda esta trama, ¿cómo la interpreta usted? Álvaro, hace unos meses nosotros vinimos aquí cuando Odebrecht se declaró culpable en un tribunal norteamericano y en síntesis las conductas que Odebrecht aceptó son las mismas que está detallando el señor Tacla Durán. En aquel momento Odebrecht se declaró culpable de corrupción, de utilizar bancos con sede en Panamá para facilitar un esquema de corrupción. Se declaró culpable de haber pagado 54 millones de dólares en un periodo a personas en Panamá. Todo esto nos lleva a nosotros que, por más que se quiera ocultar, hay una decisión del Ejecutivo panameño de continuar trabajando con Odebrecht. El señor presidente y el Consejo de Gabinete, al igual que el alcalde, han explicado que la importancia de las obras para beneficio del pueblo panameño está por encima, pero en el fondo tenemos que aceptar, nosotros como panameños, como gobierno, estamos tratando con una empresa corrupta, con una empresa culpable de corrupción. No estamos tratando con ninguno angelito. Eso obliga al gobierno panameño todavía a que las actuaciones sean mucho más claras. Entonces, no podemos tener un ministerio público tímido que pida asistencia sin describir qué asistencias son, qué pasó con la asistencia. Hay informaciones de que con Brasil no se ha cooperado como queremos. Entonces, todo esto lleva un manto como de que se está protegiendo personas. Y al aceptar nuestro gobierno que Odebrecht siga trabajando en Panamá, cuando en otros países la han sacado, le han terminado las obras y vamos a ver cómo las terminamos, no es el caso nuestro, entonces el gobierno todavía tiene una obligación muchísimo más grande de ser más claro. Yo he escuchado a funcionarios del Ministerio Público quejarse de que no hay los informes de la Contraloría. He oído al fiscal de cuentas también quejarse en este mismo programa de que no hay los informes de Contraloría y de alguna manera la Contraloría también está incumpliendo su trabajo. Yo creo que la información requerida es para que la Contraloría hubiera estado trabajando 24/7 en los informes y ahora con las obras que están pendientes, con una empresa que ya más culpable no puede ser, los informes deberían
estarse haciendo para comprobar de que en efecto esos esquemas de corrupción se han detenido. No basta con negar esto. Yo creo que la responsabilidad que se tiene con el pueblo panameño después de lo que aquí se ha dicho está por encima del juego político de que si esto es culpa del gobierno anterior o si es culpa del presidente Martinelli. Los panameños queremos pasar de esa etapa y lo que queremos es saber, conocer en detalle qué fue lo que pasó, por qué. Porque ya sabemos que una empresa se declaró culpable en un tribunal. Aquí hay un tema de que la presunción de inocencia se está sobreutilizando para evitar manejar información, y yo creo que la actitud que el Ministerio Público tiene hasta hoy es tímida, por decir algo. Oiga, no ha sido lo agresiva que debe ser. Pregunto, tenemos sobre la mesa en este momento una declaración de este señor Rodrigo Tacla Durán. Tacla, con la tecla, de Rodrigo Tacla, a un medio de comunicación importante de España, El País, que ha sido divulgada a nivel internacional. ¿Cómo judicializar eso? ¿Cómo darle valor jurídico a esta declaración, señor, aquí en Panamá? Bueno, el Ministerio Público anoche publicó un comunicado en donde dice que ellos solicitaron asistencia judicial a España. Lo lamentable es que no dicen qué se solicitó, si se solicitó, por ejemplo, contactos con este señor. Yo creo que el público también debe tener claro, el señor Tacla Durán fue requerido en un proceso de extradición en España por parte de Brasil y España negó la extradición. Esos detalles no los conocemos. Y él en España no puede salir. Él en España no puede salir, en este momento tiene procesos, es un testigo, hasta donde lo que hemos podido averiguar, es un testigo en casos de corrupción allá, de manejo de cuentas bancarias sobre todo. Esa es la razón por la que él está en España. Entonces, yo creo que se impone la obligación de confirmar lo que esta persona está diciendo. Llama la atención, tampoco podemos desacreditar esto así alegremente, porque la misma declaración dice él ha estado cooperando con los fiscales de Estados Unidos y ha estado cooperando con los fiscales de Brasil. Bueno, yo creo que lo que se impone es cómo se hace para que coopere con los fiscales de Panamá. No decir que porque está huyendo no tiene credibilidad, no. El señor fue objeto de un proceso de extradición que España lo negó en su momento. Bien, ok. Dentro de la asistencia legal, Panamá puede solicitarle a las autoridades españolas entrevistarse con el señor Tacla Durán. Por ¿cierto? supuesto, sí, claro. Dentro de esa conversación entre el Ministerio Público panameño y el señor Tacla Durán van a surgir nombres, evidentemente. Él contará lo que dijo ahí y podrá contar muchas otras cosas. Donde el Ministerio Público tenga información vinculada al presidente Varela, esa información debe ponerla en manos de la Asamblea. De la Asamblea, por supuesto. Y continuar el proceso con los otros mencionados por el señor Tacla Durán, ¿cierto? Exactamente. En los casos de los pinchazos telefónicos, el presidente Martinelli, por la condición de diputado, fue juzgado en la corte. Las otras personas que están involucradas fueron juzgados por los tribunales. Están siendo investigados, están siendo juzgados por los tribunales comunes. Es fundamentalmente la misma situación. Se dividen los temas. Se dividen los temas en razón de la competencia que tiene cada una de las partes, en este caso sobre el presidente y las otras personas. Ese es el proceso. La declaración como tal, sin pruebas, no tiene ningún valor. No, por supuesto que no, es una declaración de referencia. Eso es como que mañana me tome mi declaración o la tuya y vamos y decimos lo que querramos decir. Eso tenemos que comprobarlo, pero la obligación de comprobarlo es la del Ministerio Público. Ese es su trabajo. Y si aquí se acusa que hay temas de audito, eso le corresponde a la Contraloría. Si aquí se acusa, por ejemplo, como se dijo ayer, que se han enviado fondos a cuentas en bancos extranjeros, todo eso es parte de lo que Panamá puede pedir que se investigue. O sea, mira, en el mundo de hoy, yo creo que un cambio fundamental es que todos estamos de acuerdo en perseguir la corrupción. Para mí, yo creo que eso es un hecho. Y siendo un hecho, la mentalidad de las autoridades es cooperar en los casos en donde se compruebe que es corrupción.
Si esta persona dice que se enviaron $1 millón a la cuenta de fulano de tal, pues eso es fácil de confirmar en un banco. Estos bancos operaron desde Panamá. Y yo creo que es una obligación del Ministerio Público establecer si de esa operación de estos bancos en Panamá se hicieron las transferencias. Un detalle que mencionó este señor en su entrevista es que este banco de Antigua trabajaba exclusivamente para Odebrecht. Ese es uno de los bancos que aparece en la declaración de culpabilidad que ellos presentaron en Estados Unidos como un banco que operaba desde Panamá. Entonces, yo creo que sí tenemos los argumentos para confirmar lo que se ha ido diciendo, pero yo creo que aquí falta es la voluntad. Por eso es que hay, tú sabes, esta impresión de que lo que se está es encubriendo personas que están vinculadas al tema de corrupción. ¿Puede el Ministerio Público designar una comisión de fiscales inmediatamente para que vaya a España? Y pregunto, ¿la Asamblea puede hacerlo también? Bueno, ya eso en la Asamblea es otro tema porque ahí habría que presentar un proceso contra el presidente. ¿No puede de oficio la Asamblea yo creo que hay que hacer la investigación primero para tener los elementos. El Ministerio Público no puede investigar al presidente, eso es un tema que le va a corresponder a la Asamblea, pero eso no es óbice para que no se continúe con este tema de los contactos con España. Se pidió la asistencia judicial, si mal no recuerdo, dijeron que en marzo. Bueno, ya estamos en julio y ¿qué pasó? Pues si contestaron, no contestaron. Las fórmulas existen y yo creo que un hecho importantísimo aquí es la disposición de las autoridades, Ministerio Público, fiscales de todos estos países a colaborar. Pero también si nosotros pedimos colaboración, Panamá tiene que estar dispuesta a dar colaboración y es la queja que ha surgido de Brasil de que no se ha querido cooperar o no se ha cooperado como los brasileños quisieran. Entonces no podemos pedirle a los demás que nos ayuden, pero cuando nos piden ayuda a nosotros ser parcos en ella. Ok, si usted fuera autoridad judicial en este momento, ¿qué haría a partir del día de hoy? Prioridad 1, investigar esto bien. Y si ya se pidió la asistencia, darle el seguimiento. Yo creo que Panamá debería tener líneas abiertas con Brasil, líneas abiertas con Estados Unidos, líneas abiertas con Suiza, en este caso con España, para hacer la investigación. Y yo creo que la prioridad en este tema, el presidente no está por encima de las investigaciones judiciales, pero sí tiene una responsabilidad de que esto se aclare. Y máxime que él ha salido en varias ocasiones a negar su responsabilidad o su vinculación. Entonces debe ser el más interesado en que esto se aclare de la mejor manera y de la manera más eficiente y más rápida posible. Bueno, interesante entonces conocer la posición. ¿Qué otro elemento tenemos sobre el caso Martinelli en Miami? Porque se han dado algunas situaciones. Mira que en las noticias de prensa ha salido alguna información un poquito confusa, pero en este momento tenemos que el 24 de julio, o sea, el lunes pasado, se presentó una petición de habeas corpus ante la Corte Suprema, que fue la que ya se describió, en la cual se solicita que el precedente del caso Wright versus Henkel, que fue el que limitó la existencia de fianza en casos de extradición, sea reconsiderado por la Corte. 2 días después, o sea, el miércoles 26, los apoderados del presidente Martinelli presentaron una petición de fianza ante el juez Clarence Thomas. Ahora ante el juez Thomas. Ante el juez Thomas de la Corte Suprema, y le pidieron al juez que considere poner la fianza en los mismos términos que se había presentado originalmente, que era la fianza de $7 millones, 5 millones más 2, la casa por cárcel, el brazalete, el pago de la custodia, etcétera. Eso es lo que se están pidiendo al juez Thomas que considere y ordene que el juez Torres fije esa fianza. Estas peticiones, como hemos dicho anteriormente, están siendo presentadas en un momento en el que la Corte Suprema de Justicia está en un receso desde la última semana de junio hasta la primera semana de octubre. Esto puede ser negado inmediatamente, sumariamente, por el magistrado Thomas, puede ser circulado ante los otros magistrados, le pueden pedir al fiscal que
presente alguna contestación. En ningún caso esto se va a decidir antes de la primera semana de agosto, o se va a presentar a la Corte antes de la primera semana de agosto. Y el hecho también fundamental es que la audiencia programada para la próxima semana no se va a suspender por este tipo de peticiones. Esta audiencia hasta el día de hoy va, ninguna de las partes ha pedido pues ninguna suspensión ni nada por el estilo. Así es que el día 3 de agosto veremos cómo se va a desarrollar la audiencia programada. Antes del 3 de agosto se debe presentar los documentos de quiénes son los que van a dar testimonio, y esa es la próxima etapa procesal que se debe cumplir antes del día 3. O sea, sigue Ricardo Martinelli haciendo ingentes esfuerzos por tratar de al menos se le permita salir de la cárcel a través de algún tipo de medida. Es así, es así. Esto, si se quiere, es una medida extraordinaria que se hace ante la Corte Suprema, pero las medidas extraordinarias en la Corte Suprema tienen una tendencia a funcionar cuando hay una ejecución, pena de muerte. Aquí el tema de peligro irreparable, el hecho de estar detenido nunca ha sido considerado como un peligro irreparable, por lo que vemos que esta petición para mí tiene un limitadísimo, tú sabes, espacio para ser exitosa. De las 7.000, 8.000 que se presentan al año en la Corte Suprema, solamente 80 o 90 son decididas, así que yo creo que es extremadamente limitado que esto tenga éxito. Quédese aquí conmigo porque tenemos vía telefónica a José María Irujo Amatria. Es periodista y ensayista español, licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. A lo largo de su carrera como periodista ha trabajado en diversos medios de comunicación nacionales como Cambio 16 y Diario 16, así como en la revista El Globo, y desde 1996 es periodista de investigación del diario español El País, y fue quien realizó la entrevista a Rodrigo Tacla Durán en el día de ayer. Señor José María Irujo, bienvenido, gracias por permitirnos la oportunidad de conversar con usted en la mañana de hoy. ¿Me puede contar un poco cómo logran ustedes contactar a el señor Rodrigo Tacla Durán? Bienvenido. Un placer atenderos desde Madrid, desde España. Bueno, contactamos con Tacla Durán porque tuvimos conocimiento ya hace algunos meses, el año pasado, antes de Navidades, que don Rodrigo Tacla Durán había sido detenido en Madrid, en el Hotel Intercontinental. Tacla Durán venía procedente de un avión de Estados Unidos, donde había estado varios meses residiendo, al parecer tiene varias propiedades en ese país, y desde Estados Unidos tomó un avión y aterrizó en España porque tiene la nacionalidad española desde 1994. Su abuelo era gallego, su padre también era español, y probablemente aprovechando esa circunstancia de que tiene nacionalidad española decidió viajar a España. Aquí fue detenido. A partir de ese momento, como vimos que era una persona reclamada por la justicia de Brasil, nos pusimos en marcha para intentar localizar a este hombre que fue detenido, ingresó en prisión durante 72 días y posteriormente fue puesto en libertad. La entrevista con este hombre ha sido complicada porque los contactos no son fáciles y tampoco ha sido fácil convencerle para que hablara con nosotros y nos diera su versión. ¿Cuánto tiempo duró esta entrevista, señor periodista? Bueno, esa entrevista ha tenido un germen bastante largo porque primero tuvimos que contactar con un intermediario, posteriormente tuvimos un primer contacto con Tacla Durán que duró como unas 8 horas en un apartamento, y posteriormente ha habido otros 2 encuentros más de 7 o 8 horas cada uno de ellos, hasta que finalmente ya realizamos la entrevista y filmamos un vídeo con una serie de preguntas para acompañar nuestra exclusiva. El señor Tacla Durán en este momento está en un apartamento bajo alguna medida cautelar. Bueno, el señor Tacla Durán, después de ser detenido, se le ingresó en una prisión a las afueras de Madrid. Estuvo ahí 70 y tantos días. Sus abogados recurrieron la prisión y consiguió una libertad provisional. Está en libertad provisional. Las autoridades de Brasil piden su extradición por los delitos de cohecho,
blanqueo de capitales y organización criminal. En una primera instancia, la Audiencia Nacional, que es el Tribunal Especial Español que juzga las extradiciones, decidió entregarlo a Brasil con la condición de que las autoridades brasileñas, en un plazo de 3 meses, se comprometieran por escrito a proceder de la misma forma con cualquier español que reclamara España en Brasil. Brasil no entrega nunca nacionales, con lo cual las posibilidades de que Brasil firmara o se comprometiera a entregar a un español detenido en esas circunstancias en su país eran absolutamente imposibles. Pero curiosamente la defensa de Tacla Durán ha recurrido en súplica al pleno de la Sala de lo Penal de este tribunal español el acuerdo de su entrega a Brasil, y los 17 magistrados han rechazado el primer acuerdo de entregarlo a Brasil y han decidido que, teniendo en cuenta que es nacional español y que Brasil no entrega nacionales, pues se han negado a entregar a este hombre a las autoridades brasileñas. De cualquier forma, va a ser juzgado aquí por los mismos delitos, porque los jueces españoles no entran en el fondo de los delitos que le acusan las autoridades brasileñas, y a España pedirá ahora la documentación necesaria para proceder a que este señor sea juzgado en España. Sí, colega José María, una interrogante. ¿Cómo sale a relucir el nombre de Panamá en esta entrevista? Bueno, sabéis que Odebrecht es una empresa brasileña muy importante con 180.000 empleados. Es probablemente la mayor constructora en toda América. Ha construido en decenas de países y, como sabéis, esta constructora ha llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, de Suiza y de Brasil, por el cual ha pagado 3.500 millones de dólares para poder seguir concursando en obras públicas de los países en los que ha corrompido a dirigentes políticos y directivos de grandes compañías. El nombre de Panamá sale porque cuando entrevistamos a este hombre durante muchísimas horas no preguntamos solo por Brasil, preguntamos por todos los países donde Odebrecht ha trabajado y construido. Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, Angola, en fin, Ecuador, Perú. La lista es enorme. Odebrecht ha reconocido el pago de coimas de comisiones ilegales en 12 países distintos. Panamá sale en ese marco, en el marco de que preguntamos qué sucedió en Panamá, y este hombre nos cuenta que una de las mayores obras, la mayor facturación de Odebrecht fundamentalmente estaba en Panamá, y que él había asistido a encuentros y a reuniones y había tenido conocimiento en su condición de abogado de las comisiones ilegales, presuntas comisiones ilegales que se pagaron en Panamá. De hecho, la compañía ya ha reconocido que ha pagado comisiones ilegales en Panamá. Lo que nosotros vimos ayer en esta publicación es lo único que el señor Tacla Durán dijo de Panamá, ¿o hay otros elementos que no han salido a la palestra? Bueno, de Panamá fundamentalmente lo que dijo Tacla Durán es lo que publicamos ayer en la entrevista, que supuestamente la compañía apoyó y financió la campaña del señor Varela. También de Panamá aseguró que la compañía había intentado regalar un avión y ceder un avión para su campaña al señor Martinelli, pero que este lo rechazó. Nos contó que la compañía apostaba un poco a todas las cartas en ese país, que apoyaba a varios candidatos. Y como en otros países, según él asegura, el plan de la compañía consistía en que ellos entregaban un plan de obras al candidato al que apoyaban, y si éste ganaba tenía que hacer esas obras públicas durante su mandato. También citó a Michel Lasso, una persona supuestamente cercana al presidente Varela, asegurando que esta persona tenía cuentas en la banca privada de Andorra, que es uno de los bancos que colaboró con el Bail Bank de Antigua Barbuda, que era el banco en este paraíso fiscal
que utilizó durante años Odebrecht para pagar sus comisiones y sus coimas a los políticos. Señor, el señor Rodrigo Tacla Durán puede sustentar con pruebas cada una de las denuncias que hace en esta entrevista con ustedes. ¿Ustedes qué me puede decir al respecto? Bueno, Tacla Durán es un personaje privilegiado en este caso, porque según la propia compañía constructora Odebrecht, fue contratado exclusivamente para el pago de las comisiones ilegales en distintos países. Es decir, a Tacla Durán se le ofreció formar parte del grupo de 78 directivos que han firmado el acuerdo de la compañía, han reconocido su culpa, han asegurado que han pagado 780 millones de euros en comisiones ilegales en 12 países, pero Tacla Durán rechazó entrar en ese acuerdo porque le obligaban a pagar entre 5 y 15 millones de multa y porque le obligaban a permanecer recluido en una prisión domiciliaria con una pulsera, me parece que era durante 6 meses. Él asegura que el conocimiento que ha tenido de estos pagos ilegales durante los 5 años que trabajó para la constructora fueron en su condición de abogado de la compañía durante los años en que la compañía, según él, le encargó que evaluara los riesgos de las comisiones ilegales y las coimas que estaban pagando en distintas partes del mundo. Él dice que desde el momento en que las autoridades de Brasil le persiguen, le reclaman por una extradición y desde el momento en que la propia compañía le señala a él como el pagador de esas comisiones ilegales en distintos países, su obligación como abogado de secreto abogado cliente se ha roto y a partir de ahí él cuenta lo que oyó o vio durante los 5 años que trabajó para Odebrecht en los pagos y comisiones ilegales de la constructora en todo el mundo. Pero tiene documentación, tiene pruebas, tiene constancia de la ruta que siguieron, los fondos que se pagaron, que él pudiera en un momento dado presentar a las autoridades panameñas, en este caso, nosotros panameños, para que estas declaraciones sean judicializadas, colega. Ha ocurrido algo curioso. Tacla Durán nos cuenta que la Fiscalía Anticorrupción Española, con la que él está colaborando, también está colaborando, según él, con las autoridades del Departamento de Justicia norteamericano, pues asegura que la Fiscalía Española se puso en contacto con él hace unas semanas diciéndole que una delegación de la justicia panameña quería entrevistarse con él para que colaborara con la justicia panameña y contara lo que sabía de los pagos que se hicieron en las campañas de Varela y de otros candidatos. Él asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia panameña, pero siempre es que esa petición se haga por una vía oficial, mediante una comisión rogatoria, es decir, una petición de auxilio judicial, porque al parecer la propuesta que le hizo la Fiscalía Anticorrupción es que la justicia panameña quería verlo extraoficialmente. Él lo que nos asegura es que sospecha que esa petición de tener un encuentro extraoficial lo único que pretendía es que el gobierno de Panamá, en este caso el señor Varela, pueda tener conocimiento de lo que sabe, de lo que va a contar. Y se ha negado a colaborar hasta que no le hagan una petición oficial mediante una petición de auxilio judicial, es decir, por vía oficial. Dice que si se hace por esa vía, él colaborará y contará todo lo que sabe. Una pregunta, acá se está comenzando a rumorar, incluso la esposa del presidente de la República en su cuenta de Instagram dijo ayer o habló ayer de reuniones entre abogados de Ricardo Martinelli y el señor Tacla. Pregunto, ¿usted sabe si hubo algún tipo de acercamiento entre abogados de Ricardo Martinelli y el señor Rodrigo Tacla Durán, o si ustedes, los periodistas, tuvieron acceso a información por parte de abogados de Ricardo Martinelli en los últimos días? No, nosotros no hemos tenido ningún contacto con ningunos abogados del señor Martinelli.
Las únicas referencias que tenemos de esos abogados es por lo que hemos leído en Internet, que alguno de ellos hizo declaraciones señalando a Varela y asegurando que se habían pagado determinadas comisiones. Tampoco tenemos ningún conocimiento de que Tacla Durán haya mantenido algún contacto o proximidad con estos abogados o con el propio Martinelli. Jamás nos ha hecho un comentario de este tipo. Sí que nos comentó que Odebrecht intentó comprar a Martinelli ofreciéndole un avión y que se lo rechazó, pero no nos dio más detalles sobre esta persona. La verdad es que no tenemos conocimiento de que estén en contacto ni con él ni con sus abogados. Otra pregunta, el señor habló de el candidato Varela específicamente. ¿De qué otros candidatos o a qué otros candidatos también se refirió con nombre y apellido? ¿Me puede decir? Bueno, yo tengo un montón de nombres en la cabeza porque hemos analizado 12 países. Entonces, no recuerdo ahora con exactitud, tendría que repasar las notas, pero principalmente hablo de Varela y hablo de un supuesto pago de comisiones ilegales a unos intermediarios de una empresa familiar de Ronda del señor Varela, en unas cuentas en Hong Kong, quiero recordar. Pero no recuerdo más detalles. Tenga usted en cuenta que nos hemos reunido con este señor y hemos analizado decenas de nombres y más de 15 países distintos. No habló de coimas en anteriores gobiernos al actual. Estuvimos aquí y le hago la pregunta porque la empresa Odebrecht llegó a Panamá durante el gobierno del presidente Torrijos, luego el gobierno del presidente Martinelli y ahora el gobierno del presidente Varela. Le pregunto, ¿él no habló de coimas, de pagar coimas a los anteriores gobiernos? No citó ninguna otra coima en anteriores gobiernos, pero sería un poco extraño pensar que la compañía solo empezara a pagar a uno y no a otros. Eso es ya una opinión de mía, ¿no? La compañía, según Rodrigo Tacla, trabajó mucho en Panamá. Al parecer Panamá fue uno de los grandes pozos de obras y de facturación de la compañía. Si hubo pagos a Varela, si realmente los hubo y se llegan a demostrar judicialmente, pues no estaría de más que las autoridades investigaran también hacia atrás, porque probablemente esa compañía pagó durante mucho tiempo y quizás a otros mandatarios. No nos ha dado ninguna prueba ni nos ha dado ningún otro detalle de otros mandatarios, pero insisto en que la entrevista ha sido compleja porque hemos hablado de 12 países distintos, entonces incluyendo África, Angola, en fin, otros países que no cito que eran más pequeños y en los que nos hemos centrado. La propia España, obras importantes que hizo España también en Panamá, que están siendo investigadas por la justicia española. Es decir, que el trabajo ha sido muy complejo y no puedo entrar en más detalles porque realmente no lo he sabido. El señor Tacla Durán era empleado de la empresa Odebrecht o había sido contratado para el manejo de coimas a nivel internacional. Según nos asegura, durante 5 años, me parece que desde el 2011 al 2016, es decir, 5 años, fue contratado por Odebrecht como abogado externo. Y según la propia compañía, en un comunicado público que hizo hace unos meses, Rodrigo Tacla Durán fue contratado por la constructora Odebrecht para el pago de las comisiones ilegales en distintos países. Esa es la acusación grave que lanza la compañía contra él. Es decir, la propia compañía reconoce que contrató a este señor para esa función. Él lo niega y asegura que los 8 o 9 millones de dólares que cobró de Odebrecht en sus cuentas eran por sus servicios como letrado y que el conocimiento que tiene de las actividades irregulares de la compañía fue por su actividad como abogado de la compañía, especialmente en los últimos años para evaluar los riesgos que la compañía había perpetrado en distintos países. Él entregó o hizo transacciones económicas, entregó dinero a figuras en Panamá. Él niega haber entregado dinero a ningún político en ninguna parte del mundo.
Eso lo niega taxativamente. Él nos ha mostrado los extractos de sus cuentas en Singapur, en Suiza y en el Vail Bank en Antigua Barbuda, donde también él tenía una cuenta, y asegura que el dinero que tiene, que son cantidades importantes, son producto de una venta de una empresa informática que tenía en Brasil hace años y de los pagos que le hizo Odebrecht, que quiero recordar que eran entre 8 o 9 millones de euros o de dólares, no recuerdo bien. Él reitera que nunca pagó directamente a nadie, pero sí reconoce que conocía el sistema de pagos de la compañía y que asistió a reuniones donde se hablaron de esos pagos y que se enteró de la mecánica y del sistema de los pagos de las campañas presidenciales de distintos presidentes en América a través del publicista Joao Santana y del famoso plan de obras que obligaban a los candidatos que ganaban a ejecutar para pagar de alguna forma el dinero que les habían adelantado para sus campañas. Él reconoce todo eso, pero no reconoce en ningún momento que él haya pagado directamente a nadie. El señor Tacla Durán se reunió personalmente con el presidente Varela y el señor Andrés Ravel, colega. Pues no creo recordar exactamente esto en estos momentos, pero sí él habla mucho de un tal Ravelo, que es el representante de Odebrecht en Panamá, y asegura reiteradamente que el representante de Odebrecht en Panamá, el señor Ravelo, mantenía una estrecha relación con el señor Varela. Cuestión que Varela negó ayer, cuando le pedimos a través de su portavoz una reacción o una respuesta a estas acusaciones. Pero Tacla insiste mucho en que las relaciones presuntas entre el presidente y la constructora se canalizaban a través del delegado de Odebrecht en Panamá, el señor Ravelo. ¿Es cierto que el señor Tacla Durán tenía, cuando lo allanaron en el hotel en España, 7 USBs con información de toda la trama Odebrecht? ¿Eso es cierto? Él niega que tuviera USBs con información de la compañía. Él lo que sí reconoce es que tiene información de la compañía acumulada durante todos los años de trabajo que ha mantenido para la compañía, pero niega que llevara en su poder lapiceros informáticos con información de la compañía en ese instante, ¿no? Él pues sonríe cuando se le pregunta sobre eso, ¿no? Pero obviamente tiene información sobre la compañía, tiene documentos sobre la compañía, está colaborando con la Fiscalía Anticorrupción Española, está colaborando con las autoridades norteamericanas y yo creo que es una persona que tiene mucha información sobre esta constructora y él mismo hace gala de que tiene esa información y asegura que hay mucha gente poderosa, desde jefe de Estado hasta políticos en distintos países, incluyendo Brasil, políticos cuyos nombres todavía no han salido, que temen su testimonio. ¿Encontraron mucho dinero en el hotel donde estaba hospedado el señor Tacla Durán? No recuerdo que se entregara o que se encontrara dinero en ese hotel, no lo recuerdo. No recuerdo que se haya encontrado una cantidad llamativa. Tacla Durán tiene la nacionalidad española desde el 94, su padre y su abuelo eran españoles, tiene una casa en Pontevedra, en el norte de España, su madre está viviendo allí, viajó a España con su mujer y sus hijos, tiene 2 sociedades en Pontevedra, que supuestamente son las sociedades madres desde las que manejaba el dinero en otras cuentas en el extranjero, en Singapur, en Suiza y en Antigua y Barbuda. Él dice que ha declarado esos activos y esas sociedades a las autoridades fiscales brasileñas y que también lo ha hecho en España, aunque reconoce que las autoridades españolas fiscales están abriendo una investigación desde hace un año. No recuerdo que se le encontrara nada especial en el momento en que se le detuvo en el Hotel Intercontinental. Cierro. Él en algún momento de la conversación les manifestó temer por su vida, haber sido amenazado, ¿y de dónde venían en ese caso las amenazas? Bueno, Tacla asegura que desde que dejó Brasil y se marchó a Estados Unidos, donde tiene una casa, creo que es en Miami,
ya recibió los primeros avisos mediante SMS o mensajes por WhatsApp amenazantes. Incluso nos asegura que cuando llegó a España, su madre, que está residiendo aquí, recibió también varios SMS amenazantes en su teléfono móvil. Incluso nos mostró los textos de esos SMS. Él afirma que ha denunciado estas amenazas tanto en Estados Unidos como en España, y efectivamente sí que dice que teme por su seguridad, porque él reconoce que sabe muchas cosas de gente que todavía no ha resultado afectada por este caso. ¿Y está dispuesto a decir todo lo que sabe? Bueno, yo no sé si este hombre está dispuesto a decir todo lo que sabe. Habría que estar en su cabeza y en su corazón para conocerlo. Pero sí que durante las reuniones que hemos tenido con él durante este último mes, que han sido varias, a él se le ve una disposición de colaboración, de intentar facilitar a la justicia española y a la norteamericana lo que sabe. Incluso dice que está dispuesto a hablar con las autoridades suizas, que también quieren interrogarlo, y con las autoridades panameñas, siempre si lo hacen por una vía legal. Se le ve en disposición de colaborar. Que lo vaya a contar todo o no, pues eso realmente se escapa a nuestro conocimiento. Se me pasaba por alto, él habla de la entrega de 1 millón y tanto de euros a Panamá, a una empresa panameña. ¿Qué fue lo que dijo en ese sentido? Bueno, él asegura que unos intermediarios de una empresa de ron de la familia de Varela habían recibido esa cantidad como pago de comisiones ilegales, y afirma que ese pago se hizo en unas cuentas en Hong Kong. No nos ha mostrado documentos sobre ese pago, pero él afirma que tiene conocimiento de que ese pago se produjo. Me imagino que si hay una colaboración con las autoridades panameñas por la vía legal, pues él testificará en esa dirección y veremos si prueba o no lo que dice. Bueno, muchísimas gracias esta mañana al colega periodista José María Irujo por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Fue uno de los periodistas que estuvo precisamente liderizando esta entrevista a el abogado Rodrigo Tacla Durán allá en España, y que fue transmitida al mundo en el día de ayer, donde se menciona precisamente el nombre de Panamá. Son las 8:09 minutos. Hoy, hace 18 minutos, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en su cuenta de Twitter, puntualizó lo siguiente: seguimos trabajando por adecentar la vida pública. A la justicia le tocará recuperar el patrimonio perdido y que se sepa toda la verdad. Segundo, sacar del poder y enfrentar a un grupo delincuencial que se llevó más de 1.000 millones del pueblo no ha sido fácil. Son los últimos dos tuits del presidente de la República hace 19 y 20 minutos, estimados amigos televidentes. Son las 8:10 minutos de la mañana. Momento de hacer una pausa. Regresamos.